actualmente. Yo muestro esta fotografía en el extranjero y la gente se me acerca al final diciéndome que no puede creer que esta es una fotografía tomada en la Ciudad de México. Esto es dentro de la Ciudad de México y es lo que partes de la Ciudad de México fueron hasta hace poco. Desafortunadamente, muy cerca también esto es parte de la Ciudad de México. Y este era un proyecto es un proyecto que de alguna manera trataba de revertir esta condición para devolvérsela a la condición anterior de lo que fue la zona de Xochimilco. Una parte que se nos encomendó fue precisamente el diseño de un parque muy importante que prácticamente lo tenemos perdido y que está definido precisamente por dos muy grandes vasos de absorción de los cuales dependen el que no hayan peores inundaciones en todo el sur de la Ciudad de México. Y por lo mismo es fundamental poder recuperarlos y poder mantenerlos, lo cual no quiere decir que no podamos usarlos y que no podamos gozar de esas condiciones naturales que todavía conservamos en la Ciudad de México. Hicimos un proyecto donde vemos en el plano del lado izquierdo la situación actual de un perímetro que se había definido y que podíamos nosotros intervenir, y del lado derecho el plan maestro que fue entregado a las autoridades de la ciudad, donde nos permitía reordenar y recuperar toda esta zona de Xochimilco para podérsela devolver a los habitantes, sobre todo del sureste de la ciudad. De alguna manera se pretendía también que esto se convirtiera, por decirlo de alguna manera, en el Chapultepec del sur. Cabe la pena decir, y todos lo sabemos, que el sureste de nuestra ciudad, más lo que no es nuestra ciudad, pero sí es nuestra ciudad, que son los municipios del Estado de México, tienen una escasez tremenda de jardines, de parques, de áreas verdes, y que de alguna manera se pretendía que esto viniera de alguna manera a sustituir y a darles esta oportunidad a todos los habitantes de esta zona. Vale la pena decir que hay tres temas que son muy importantes y que había que entender, que era el suministro eléctrico, la condición de la basura y la condición del agua. Y todos fueron atendidos con estrategias de sumo interés. Eso lo pueden seguramente consultar y sería un poco largo poder explicar una por una, pero era de alguna manera la convivencia de estas tres estrategias las que de alguna manera nos permitía darle la vuelta a Xochimilco. Y estaban íntimamente unidas. En pocas palabras, se trataba de recuperar la producción agrícola de las chinampas. Gran parte de esa producción y de las sobras de esa producción nos ayudaban a producir energía que se usaba para los parques, y con esa energía también nos daba la oportunidad de poco a poco ir recuperando y limpiando las aguas de los canales de Xochimilco. Podíamos lograr un gran ahorro en la demanda de agua, una importantísima oportunidad para poder reducir el consumo de energía y evidentemente convertir la gran mayoría de la basura tanto en energía que nos permitía de alguna manera tratar las aguas. Aquí algunas imágenes que en su momento se presentaron para la recuperación de distintos aspectos del proyecto. Y como parte del proyecto se nos había encomendado el diseño de un complejo que se llamó en ese momento el Centro de Investigación y Estudios del Agua en Xochimilco, que lo que se pretendía es crear un centro de estudios de nivel global, que era, yo creo, una gran visión en ese momento de nuestro alcalde, ¿verdad? Y que era una gran visión donde de alguna forma desde México, comprendiendo y entendiendo el gran daño que le hemos hecho a la condición acuífera en México, pudiéramos servir también de ejemplo de cómo podemos darle la vuelta y servir como dicen los americanos, de role model para el resto del mundo y de centro de creación de estrategias y de tecnologías alrededor
de las posibilidades del agua para el resto del planeta. Desafortunadamente se quedó en los cajones, en algunos de los cajones de nuestra gran burocracia debe estar todavía ahí presente, pero tenemos la esperanza que ahora con nuestra cuarta revolución podamos recuperar algunas de estas ideas, ya que son los mismos jugadores de aquellos momentos. Otro proyecto que creo que tiene mucho que ver con este tema, y perdón, espero que no me esté prolongando mucho, si no le pido a alguien por favor que me digan cuando me deba de callar y me callo, y con mucho gusto tendré un diálogo con todos ustedes. Es un proyecto que estamos terminando después de casi 15 años en el puerto de Acapulco. Desafortunadamente, bueno, como ustedes saben, el puerto de la ciudad de Acapulco ha pasado no por sus mejores momentos, por razones que nada tienen que ver ni con su belleza natural, ni con sus condiciones propias, sino con otros asuntos que padecemos en el país. Pero bueno, esta es una foto que todos ustedes conocen, una bahía bellísima, un gran destino turístico, que también está de alguna manera sujeto o expuesto a condiciones de inclemencias naturales de enorme poder y de enorme potencia. O sea, además de que de eso Acapulco constantemente sufre de importantísimos huracanes, más está en una de las zonas sísmicas más importantes de nuestro país. En ese momento se nos invitó a participar en un concurso que también tuvimos la suerte de ganar, un concurso internacional, tuvimos la suerte de ganar para construir en Acapulco lo que se pensaba en ese momento podría ser, digamos, el palacio de gobierno del Estado. Todos saben que la capital de Guerrero es Chilpancingo, pero en Chilpancingo no hay nadie. O sea, todo el mundo atiende en Acapulco. Y lo que pasaba es que como por una constitución inconstitucional, donde las capitales de los estados no podían estar en la costa, una cosa bastante obsoleta, ¿verdad? Y muchas de estas capitales están en otras ciudades, pero el gobierno del estado gastaba una cantidad tremenda de recursos en tener a todos sus empleados y a todos sus elementos de gobierno prácticamente en Acapulco, rentando oficinas por todos lados y ocupando una gran cantidad de espacios y teniendo Chilpancingo totalmente vacío. Entonces se pretendía que probablemente se podría llevar el centro de gobierno, o sea, el palacio de gobierno al puerto de Acapulco. Para mí lo que era muy importante, y esta fue la propuesta, es que teníamos que encontrar un nuevo paradigma para nuestros edificios de gobierno, ¿no? Pues esta condición de un edificio de gobierno siempre hermético, siempre cerrado, al que no puede entrar nadie, me parecía que era una condición absolutamente obsoleta, ¿no? Siendo que los edificios de gobierno, las inversiones de gobierno, son al final de todos nosotros, y todos nosotros deberíamos de tener la posibilidad de gozarlos y de disfrutarlos de todas las maneras posibles. Lo que nosotros propusimos es que el centro de gobierno debería de convertirse en una continuación del espacio público de la propia ciudad de Acapulco. Y el espacio público más importante de Acapulco son sus playas o las zonas que existen propiamente entre las playas y la primera línea de construcción, lo que se llama la costera Miguel Alemán, que es además donde de alguna manera se construyó este importante proyecto. Al final, ese era uno de los casos, de las ideas. Por un lado, hacer un edificio sumamente permeable, que no constituyera ningún tipo de barrera para los huracanes. O sea, si viene un huracán, el huracán pasa de manera absolutamente libre por el edificio, creando el menor de los daños, que de alguna manera establecería un ejemplo también de cómo podemos enfrentarnos a estas condiciones de desastres. Segundo lugar, se pretendía que fuera un edificio de la manera más amable posible a las condiciones naturales. O sea, propusimos una gran cubierta que nosotros siempre llamamos que sería una palapa tecnológica, cuyas funciones serían, en primer lugar, reducir el asoleamiento de los varios edificios que
que comprenden este gran conjunto. En segundo lugar, está completamente cubierta de paneles solares, produciendo una importantísima cantidad de energía eléctrica. Y en tercer lugar, es un gran paraguas invertido que recupera las aguas de lluvias, las almacena y las recircula para poder ser usadas, porque Acapulco llueve muchísimo, pero llueve de manera muy concentrada, para poder ser usadas en otros momentos donde no tienen esa accesibilidad al agua. Entonces, si no, en verdad no logramos todavía llegar a que fuera un edificio totalmente desconectado de las redes, de alguna manera si era un edificio que siendo muy grande causaba el menor daño o el menor impacto a los suministros de la infraestructura del puerto de Acapulco. El edificio está prácticamente construido, los usos están poco definidos, como se pueden imaginar, pero como sea, yo creo que establece una condición, un nuevo paradigma para lo que podemos hacer, o por lo menos lo que nosotros en ese momento entendíamos y seguimos pensando, pueden ser los edificios de gobierno, los edificios que ocupan nuestras burocracias. La gran idea también era que entre todos estos distintos edificios que se apilan de alguna manera debajo de esta gran cubierta, son una serie de patios y jardines y terrazas que están abiertas 24 horas, los 365 días del año, y donde todo el mundo puede acceder. Son pequeños jardines en distintos niveles, miradores hacia la bahía, lugares donde pueden venir a hacer sus picnics o simplemente a pasar el día, y están abiertos y se convierte de alguna manera en un jardín para toda la población que no tiene acceso evidentemente a las playas o a las vistas de la bahía. Este otro proyecto es un proyecto de investigación, es una escuela, parte del Politécnico, se llama Naquebio, que es un centro de investigaciones genéticas biológicas, que está en el estado de Irapuato, que también fue otra oportunidad, y que curiosamente cuando nosotros encontramos el terreno nos dimos cuenta, al hacer los estudios, que estaba justamente en una falla geológica, una falla sísmica, y que de alguna manera teníamos que dejar libre esa falla sísmica. Nosotros lo que propusimos en ese momento es que en lugar de hacer un edificio, que es lo que a nosotros nos invitaban en un edificio para esta escuela de investigación que ahí está todavía, lo que nos interesaba era recuperar el paisaje, afectar lo menos posible el paisaje de esta zona del Bajío y crear un espacio público, un lugar, una plaza donde se encontraran y donde pudieran convivir los estudiantes y los investigadores y los profesores y hacer de alguna manera un pequeño campus. Gran parte de este proyecto está de alguna manera enterrado, aunque no está enterrado, pero está cubierto por algunas lomas y dunas que de alguna manera también se convierten en lugares de cultivo que tienen que ver con el tema propio del edificio, pero lo más importante es haber creado esta pequeñita ciudad, este pequeñito campus. Aquí en esta imagen ustedes ven del lado derecho el resto del campus, y este siendo un pequeño campus de investigación que tiene que ver y no tiene que ver con el resto del CINVESTAB, que es la institución madre. De alguna manera está oculto y está retirado. Se llevan a cabo investigaciones muy importantes, son muy celosos los científicos que trabajan acá por razones de patentes y de creaciones de valores, ¿no? que no querían que fuera parte de lo mismo. Y se hizo este pequeñito campus, en este caso algunos de las imágenes, donde por un lado está totalmente protegido con la misma naturaleza, lo veremos ahora en otras imágenes, y son solo ciertos elementos simbólicos que de alguna manera se destacan y le dan la personalidad, por llamarlo de alguna forma, que requería este centro de investigación. Estas son imágenes de los laboratorios que están enterrados debajo de estas dunas. Al mismo tiempo tienen una serie de patios que les permiten tener luz natural, ventilación natural y poder trabajar en las mejores condiciones
todos estos investigadores. Casi por último les muestro brevemente un proyecto que terminamos hace un par de años, muy cerca de acá, en Constituyente, seguramente algunos de ustedes lo han visto, que es otro campus de educación para una universidad, es una universidad de diseño donde se hace estudios de todas las distintas disciplinas que tienen que ver con estos temas, ¿no? Acá el gran interés era evidentemente llevar esta ciudad a una zona que verdaderamente necesitaba un cambio, que sigue necesitando un importante cambio. Está inmerso prácticamente en la zona de Bondojito, una zona muy abandonada y muy deteriorada de nuestra propia ciudad, y llevar ahí una nueva condición que permitirá de alguna forma cambiar poco a poco las grandes condiciones que suceden en esa zona y alrededor de este centro. Lo que a nosotros se nos encomendó fue crear otra vez un campus, pero no teníamos el lugar, ¿verdad?, para poder reunir a los distintos edificios y hacer espacio público, por lo cual decidimos que la única manera de hacerlo es sí hacer una serie de edificios, pero apilar los distintos edificios de tal manera que todos funcionaran de manera independiente, pero que se relacionaran y que se interconectaran de distinta forma, y lo cual sí nos permitía escarbar ciertas condiciones para crear espacios propios para la convivencia de los propios estudiantes y de la propia comunidad, y activar todos estos espacios llevando siempre las circulaciones, siempre las maneras de moverse, o sea, otra vez la movilidad, a las zonas más públicas del edificio. Entonces la gente de alguna manera recorre el edificio y ahí va activando todos estos edificios de manera, digamos, en 3 dimensiones, ya no es el plano de los campuses en 2 dimensiones, de la ciudad en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. La gente sube, baja, se desplaza y de alguna manera va creando la energía que requiere una escuela o un centro de educación como el que en este caso nos habían encomendado. Estas son fotos, esto lo pueden visitar, está en un lugar increíblemente privilegiado. Además, estas son las vistas de la biblioteca, o sea, es todo el bosque de Chapultepec y, digamos, la silueta de las zonas de las Lomas y de Polanco enfrente, que le da una característica muy especial. Los invito a todos que lo vengan a visitar. Brevemente, 2 proyectos en los Estados Unidos. Lo que no mencioné, nosotros trabajamos en México y trabajamos desde la ciudad de Nueva York, donde también tenemos una oficina. Y muy brevemente les voy a mostrar 2 proyectos que son 2 proyectos de infraestructura que estamos empezando a construir en los Estados Unidos. En este caso es un proyecto en la ciudad de Nueva York, otro concurso que tuvimos la suerte de ganar. Y tiene que ver, es un edificio de gobierno, otra vez es un edificio para el gobierno de la ciudad de Nueva York, que tiene que ver, por llamarlo de alguna manera, con el equivalente de lo que sería la Secretaría de Movilidad o la Secretaría de Transporte de la ciudad de Nueva York. Eso quiere decir que aquí llegan una enorme cantidad de automóviles todos los días, taxis, transportes de distintas escalas, que vienen a hacer una serie de trámites, y de aquí también se llevan los controles y las organizaciones y los órdenes de la propia ciudad de Nueva York en cuanto a movilidad. Lo que a nosotros nos habían solicitado es cambiar el programa. En este momento solamente existe un gran taller, es un taller donde se hacen por llamarlo, las verificaciones de los taxis de Nueva York, es un taller muy grande, pero se tenían que de alguna manera aumentar una gran cantidad de elementos programáticos que en este diagrama se ven que de alguna manera llegarían a ocupar prácticamente la totalidad de este predio. Nuestra propuesta fue reunir todos esos elementos en una sola barra, rescatar los talleres que ya existían, montar encima de estos propios talleres todas las nuevas instalaciones, ocupar el techo de los talleres como nuevos jardines para la vida de este nuevo edificio, o sea que la ciudad se empieza a multiplicar en distintos capas, por llamarlo de alguna manera, y dejar totalmente libre el resto del predio para que puedan seguir ocupando por los distintos medios de transporte que siguen siendo importantes en la ciudad.
La construcción acaba de iniciarse, entonces no tengo fotos todavía del edificio, pero tenemos algunas fotos de los renders que ahora, como ustedes saben, usamos todos para poder mostrar las distintas ideas de lo que eventualmente será este edificio. Y el siguiente proyecto es otro proyecto que ganamos, que estamos trabajando para una institución importante en los Estados Unidos, la NASA, en el estado de Ohio, a las afueras de la ciudad de Cleveland, y donde también fue un concurso donde se nos pedía volver a estudiar el campus que tienen. La NASA tiene 8 campuses en los Estados Unidos, todos al lado de aeropuertos. La NASA se fundó, seguramente ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial y se fundó como un apoyo a los esfuerzos de fabricación de armamento y necesidades que tenían los Estados Unidos, y por eso están al lado de los aeropuertos. Después conocemos todos la historia de la NASA y la conquista del espacio, y ahora son grandes centros de investigación muy importantes que tienen que volver a darle la vuelta. Durante muchos años fueron un gran secreto en los Estados Unidos, y ahora otra vez de lo que se trata es de hacerlos permeables, de hacerlos transparentes y de volverlos a integrar estas pequeñas ciudades con el resto de la textura de las ciudades que los rodean. Este está afuera de Cleveland, Ohio, es un centro de investigación muy importante. Nosotros damos un proyecto para la reestructuración del campus, del plan maestro, y para la construcción de 3 edificios, que son los primeros 3 edificios en el centro de esta pequeña ciudad, de este plan maestro, y que de alguna manera empezarán a cambiar con el tiempo. Es un proyecto que se va a llevar a cabo en 20, 30, 40 años. Allá no son seccionales los proyectos, y que seguramente tardará muchísimos años en llevarse a cabo, no nuestros edificios, sino la reconstitución de toda esta pequeña ciudad o de este centro de investigación. Nosotros propusimos estos 3 edificios. En este caso son los distintos elementos que lo conforman. Son edificios totalmente desligados de las redes de abastecimiento, producen su propia energía, recuperan su propia agua, y tienen condiciones evidentemente experimentales y de propuestas de sustentabilidad únicas, ¿no? Y que nos ha dado a nosotros la oportunidad de también de alguna manera participar en este tipo de propuestas. Muy importante la creación de espacio público, poder llevar otra vez a las gentes a la ocupación del espacio que ha sido abandonado de alguna manera por todos estos científicos. Son ciudades de científicos, y la oportunidad de tener distintos lugares de intercambio y de encuentro y de información para la gente que de alguna manera ocupa, ¿verdad?, cotidianamente. Vale la pena, en este momento es una pequeña distracción para entrar a mi último tema, y es que acabamos de sacar un libro que los invito a todos de alguna manera a adquirirlo, está en todos lados, y que lo hemos llamado Líneas de Investigación, y que de alguna forma hacemos una reflexión con las gentes del equipo sobre los temas que nosotros consideramos han sido constantes en nuestros 30 años de práctica profesional. Son los temas que para nosotros de alguna manera son fundamentales para la arquitectura, que son el espacio público, territorio y topografía, infraestructura, y no sé por qué no se aprendió el último, que tiene que ver con la responsabilidad social y la responsabilidad, digamos, comunitaria que tenemos los arquitectos en nuestros propios ambientes. Este es un proyecto del que todos ustedes ya han oído muchísimo, y que fue producto del sismo, del último sismo, del terremoto del año pasado, donde fuimos convocados a la comunidad de arquitectos a participar de alguna manera en la reconstrucción de algunos poblados que fueron altamente impactados por este acontecimiento. A nosotros se nos invitó, como muchos de mis colegas, creo que somos 40 o 50 gentes que de alguna vez estamos participando,
para aportar proyectos de casas que son financiadas por otro esquema muy interesante, también a través de los medios y de la participación de la comunidad, y poder restituir las casas de gente que perdieron todo y que verdaderamente se quedaron absolutamente, ya tenían muy poquito, ya tenían prácticamente nada, pero que con este golpe se quedaron absolutamente con nada. Estos son algunos de las muchas propuestas de algunos de mis colegas. Todos han intervenido y han participado con un gran entusiasmo, y muchas de estas casas a un año ya están siendo integradas. Nosotros estamos participando con un proyecto en dos condiciones: una en un pequeño poblado que se llama Ocoilan, en el Estado de México, y otro en una población en la costa del Pacífico, en el estado de Oaxaca, que fue donde también fue destruido por el primer sismo. Todo esto fue convocado por una fundación que se llama Piensa Sostenible, y que ha crecido afortunadamente mucho, y que sigue trabajando, y que de manera extraordinaria, de manera estupenda. El tema era precisamente eso. Cuando nosotros nos invitaron, esto fue lo que nosotros nos encontramos. Esta era la vivienda de una familia completa que de alguna manera medio habían logrado establecerse después del sismo y que no tenían absolutamente nada. La posibilidad era, y esta era la vivienda en el estado de Oaxaca, que también de manera tradicional habían logrado reconstruir. Estos son, por llamarlos, bueno, eran mis clientes. Esta es la pareja que a mí me recibió en mi primer viaje cuando nos fuimos a ver, y esta es la familia que nos recibió en el estado de Oaxaca. Y nos abocamos a diseñar una condición modular que nos permitiera de manera muy rápida y muy barata poderles dar una nueva vivienda. Y eso nos llevó a una reflexión que sigue siendo de mi interés, y que tiene que ver con, si ya íbamos a hacer este esfuerzo, cómo podríamos crear una oportunidad para que en futuros eventos estemos preparados y podamos responder de manera más eficiente, primero en nuestro país y probablemente de manera internacional. Cabe la pena decir que diseñamos unas pequeñitas casas totalmente completas, también totalmente sustentables, y que pueden ser construidas en 2 semanas, y que cuestan, en el caso de México, el costo de esta casa eran 150,000 pesos, que equivale a $7,000, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera. La idea es que pueda ser reproducido, pueda ser transportado y pueda ser llevado a distintos lugares del mundo, donde van a seguir ocurriendo muchas de las desgracias a las que me refería hace unos momentos cuando inicié esta presentación. Al mismo tiempo, como decía, tiene que ver evidentemente con la producción de su propia electricidad. Muchas de estas, evidentemente, uno de los problemas es que acaban totalmente desviados de la electricidad, recuperación de aguas, reciclaje de las mismas aguas, ¿no? Que les permita de alguna manera ser autosustentables, y que puedan responder a distintas condiciones climáticas dependiendo de la situación en donde cada uno de estos proyectos vaya a ser construidos, y que se pueda construir evidentemente por la misma fuerza laboral de los propios habitantes del lugar. Esta casa ya se está construyendo, en este caso es en Ocoilan. Tiene un corazón de muros rígidos, porque en Ocoilan seguirán habiendo terremotos, o sea, no hay duda de que eso va a suceder, y tiene de alguna manera un envolvente de láminas aisladas que pueden ser adquiridas de manera muy fácil en cualquier condición del mundo. Mucha gente dice, pero ¿cómo lámina? La verdad es que el mundo entero está ahorita cambiando a construir con sistemas que son muy económicos, muy industrializados, y que nos dan importantísimas oportunidades de cambiar. En el caso de Oaxaca, por otras razones, es más o menos la misma condición de modulación, pero en vez de usar lámina estamos usando paja y estamos usando bambú para poderle dar este envolvente a la casa, que acaba resultando mucho más adecuado para las condiciones específicas
del clima tropical de esta zona. Ambas están ya siendo construidas, están siendo construidas por los mismos habitantes y sus vecinos, y lo que a mí ahorita me interesaba muchísimo es cómo podíamos de alguna manera modular este proyecto para que pudiera convertirse casi en una de estas como cajas de IKEA que todo el mundo conoce, ¿no? Y cómo pudiéramos hacer caber casas completas en ciertos contenedores, estar preparados, poder mandarlos a lugares ya sea en nuestro propio país o alrededor del mundo en caso de que pudiera haber alguna desgracia de este tipo y que pudieran además ser transportados de manera muy barata. En este caso es un mapa, por llamarlo de alguna manera, de distintas piezas. Todas estas piezas vendrían de alguna forma perfectamente numeradas y perfectamente especificadas, irían con un manual y se podían entregar en las propias comunidades para que pudieran restituir sus casas con las variantes, evidentemente, que tendrían que ajustarse dependiendo de las condiciones climáticas. Cabrían de 2 a 3 casas en cada contenedor y estarían listas para ir saliendo conforme se fueran requiriendo. Y de esta manera, si ahorita estamos haciéndolo por una familia, también lo podríamos hacer por una comunidad que sufriera, ¿no?, de una condición de este tipo. Podría tener muchas maneras de ser organizadas y de ser arregladas y acabar formando ciertos campamentos que muchas veces desafortunadamente se convierten en condiciones permanentes y que si bien podrían empezar a ser inicios de comunidades, también podrían ser recicladas para poder ser usadas en otras condiciones, por otras situaciones que van a seguir afectando distintas partes del mundo, ¿no?, y que es absolutamente inevitable. Y de esa manera tener un protocolo establecido. Y con eso ya me está ahí palpitando que dice que se me acabó el tiempo y les agradezco mucho.